Experimentos más atroces hechos por la humanidad. Bienvenidos. En esta ocasión presentaremos los 7 experimentos más atroces hechos por la humanidad. Es bien sabido que la curiosidad humana es infinita, siendo un arma de doble filo, capaz de ayudar a generar grandes avances en todos los aspectos de la sociedad, o por el contrario, ser la causante de las más atroces catástrofes, provocando un sufrimiento indescriptible a nivel físico y psicológico a una persona o grupo. Muchos experimentos realizados a lo largo de la historia han servido para generar avances en distintos ámbitos de nuestra vida, como lo son en el ámbito médico, social y tecnológico, sin ponernos a pensar cómo fue que se generaron dichos avances, lo cual nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto es ético tener avances a costa del sufrimiento de otro ser? ¿En qué monstruo nos convertiría aquello? Empecemos. Número 7. El experimento de Tuskegee, también conocido como el estudio de la sífilis en los hombres de color, fue un estudio médico secreto llevado a cabo por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, USPHS, en el condado de Macon, Alabama, entre 1932 y 1972. El estudio se centró en la evolución natural de la sífilis en 400 hombres de color de origen humilde, la mayoría de ellos campesinos. Los hombres no fueron informados de que estaban participando en un estudio médico y no se les ofreció tratamiento para la sífilis. Incluso cuando los medicamentos eficaces para tratar la enfermedad se hicieron ampliamente disponibles en la década de 1940. Como resultado del estudio, muchos de los hombres murieron o quedaron discapacitados por la sífilis. El estudio también tuvo un impacto devastador en las comunidades negras de Tuskegee y sus alrededores. Este estudio fue descubierto por un grupo de periodistas en 1972 y provocó una investigación del Congreso de los Estados Unidos. El estudio finalmente se cerró en 1972 y el USPHS emitió una disculpa oficial a los participantes del estudio en 1997. Los experimentos de Tuskegee son un ejemplo de la forma en la que las personas de color han sido explotadas y abusadas en la investigación médica. El estudio también es un recordatorio de la importancia de la ética en la investigación médica y de la necesidad de proteger a los participantes de los estudios médicos. Número 6. Experimentos nazis. Los experimentos nazis fueron una serie de experimentos médicos y científicos realizados por científicos nazis en prisioneros judíos, soviéticos y aliados de guerra y civiles durante la Segunda Guerra Mundial. Los experimentos se llevaron a cabo con el objetivo de avanzar la ideología nazi de superioridad racial y para el desarrollo de nuevas armas y técnicas de guerra. Algunos de los experimentos nazis más conocidos son los siguientes. 1. Experimentos de eugenesia. Estos experimentos fueron diseñados para identificar y eliminar los rasgos indeseables de la población alemana. Los experimentos incluyeron la esterilización forzada de personas con discapacidades y la eliminación de niños con defectos de nacimiento. 2. Experimentos con gemelos. Estos experimentos fueron realizados por el Dr. Joseph Mengele en el campo de concentración de Auschwitz. Mengele estudió a gemelos idénticos para tratar de identificar los factores genéticos que contribuyen a los rasgos deseables e indeseables. Los experimentos de Mengele a menudo implicaban la tortura y el asesinato de los gemelos. 3. Experimentos de hipotermia. Estos experimentos fueron diseñados para estudiar los efectos de la hipotermia en el cuerpo humano. Los experimentos se llevaron a cabo
sumergiendo a los prisioneros en agua helada o exponiéndolas a temperaturas bajo cero. Experimentos con gas venenoso. 4. Estos experimentos fueron diseñados para estudiar los efectos del gas venenoso en el cuerpo humano. Los experimentos se llevaron a cabo exponiendo a los prisioneros a diferentes tipos de gas venenoso. 5. Experimentos con armas biológicas. Estos experimentos fueron diseñados para desarrollar nuevas armas biológicas. Los experimentos se llevaron a cabo exponiendo a los prisioneros a diferentes tipos de bacterias y virus. Los experimentos nazis fueron extremadamente crueles e inhumanos y provocaron la muerte de miles de prisioneros. También fueron considerados un crimen de guerra y los médicos y científicos nazis que los llevaron a cabo fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra después de poner fin a la guerra. Aunque algunos de ellos lograron huir a otros países o fueron captados e incluidos en otros proyectos científicos. Los experimentos nazis son un recordatorio de los horrores del nazismo y de la importancia de la ética en la investigación médica. Número 5. Experimentos de la CIA. Proyecto MKUltra. El proyecto MKUltra fue un programa secreto y legal de control mental de la CIA. Desarrollado en las décadas de 1950, el programa tenía como objetivo desarrollar métodos para controlar el comportamiento humano, incluido el lavado de cerebro, la hipnosis y el uso de drogas psicodélicas. El proyecto MKUltra fue dirigido por la Oficina de Ciencias Técnicas de la CIA. Las actividades del programa se llevaron a cabo en secreto y se financiaron en gran parte con fondos oscuros. Los experimentos se realizaron en pacientes de hospitales psiquiátricos, presos, soldados y otras personas sin su conocimiento o consentimiento. Los experimentos del proyecto MKUltra fueron crueles e inhumanos. Los participantes fueron sometidos a todo tipo de abusos, incluidos el aislamiento, la privación del sueño, la tortura y el uso de drogas psicodélicas. Muchos de los participantes del programa sufrieron daños psicológicos graves y algunos incluso murieron. El proyecto terminó en 1973, pero los detalles de los experimentos no fueron revelados al público hasta 1977. Los experimentos del programa han sido ampliamente condenados como un ejemplo de los abusos cometidos por la CIA. El proyecto MKUltra es un recordatorio de la importancia de proteger los derechos humanos y la necesidad de una supervisión estricta de la investigación científica. Estos experimentos tuvieron un gran impacto en la cultura popular. Los experimentos han sido representados en libros, películas y programas de televisión. Algunos ejemplos incluyen la novela El juego de Geralt, de Stephen King, la película La naranja mecánica, de Stanley Kubrick, y la serie de televisión Alias. Los experimentos del proyecto MKUltra son un ejemplo de la importancia de la ética en la investigación científica. Los investigadores deben proteger los derechos humanos y respetar la dignidad de los participantes de los estudios. Proyecto MKDelta. El proyecto MKDelta o MK+Ultra, tal como su sucesor Proyecto MKUltra, es una operación de control mental efectuada por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, cuyo objetivo era el desarrollo de procedimientos y herramientas para mejorar las capacidades mentales de las personas, para su empleo en interrogatorios, contrainsurgencia, propaganda, sabotaje, asesinato, guerra psicológica, entre otros. Operaba a través de la Oficina de Ciencias Técnicas, OTS, de la CIA, y fue desarrollado por el Dr. Sidney Gottlieb, director de OTS. El proyecto MKDelta tuvo su origen en el proyecto Bluebird,
que fue creado en 1950, con el objetivo de estudiar los efectos de las drogas psicodélicas en los seres humanos. El proyecto MK-Delta comenzó a operar oficialmente en 1952 y continuó hasta 1973. Se estima que en total se invirtieron $25 millones en este proyecto y que participaron alrededor de 1,000 personas, entre ellas agentes de la CIA, psicólogos, psiquiatras, médicos, científicos, etc. El proyecto MK-Delta fue un proyecto secreto y la mayor parte de su información sigue siendo clasificada. Sin embargo, se sabe que la CIA utilizó una variedad de métodos para controlar la mente de las personas, incluyendo el uso de drogas psicodélicas, la hipnosis, la privación del sueño, la tortura y el electroshock. Los experimentos realizados en el marco del proyecto MK-Delta fueron extremadamente crueles e inhumanos. Las víctimas de estos experimentos fueron sometidas a todo tipo de abusos, incluyendo la administración de drogas psicodélicas a dosis masivas, la privación del sueño durante días, la tortura física y mental, y el electroshock. Muchos de los participantes en estos experimentos murieron o sufrieron graves lesiones psicológicas. El proyecto MK-Delta fue un escándalo internacional y sus resultados fueron publicados por el Comité Church de los Estados Unidos en 1977. A raíz de este escándalo, la CIA se comprometió a poner fin a los experimentos secretos de control mental. Sin embargo, se cree que la CIA sigue utilizando métodos de control mental para sus operaciones de inteligencia. El proyecto MK-Delta es un ejemplo de los abusos que pueden cometerse cuando se utiliza la ciencia para fines militares. El proyecto no solo fue cruel e inhumano, sino que también fue un fracaso científico. Los resultados de los experimentos no fueron útiles para la CIA y no ayudaron a mejorar las capacidades mentales de las personas, o eso se cree. El proyecto MK-Delta es una advertencia sobre los peligros de la experimentación humana. La ciencia debe utilizarse para el progreso de la humanidad y no para fines destructivos. Los experimentos del programa han sido ampliamente condenados por su crueldad e inhumanidad. Este proyecto es recordatorio de los peligros de la experimentación humana sin restricciones. Los investigadores deben de tener en cuenta la ética y la seguridad de los participantes en los estudios. Número 4. Experimentos de la Unión Soviética. Los experimentos de la Unión Soviética se refieren a una serie de investigaciones científicas y médicas realizados en la URSS durante el siglo XX. Muchas de ellas de carácter secreto y no exentas de controversia. Entre los experimentos más conocidos se encuentran los realizados en los prisioneros de Vorkuta y Kolyma, donde los prisioneros fueron sometidos a todo tipo de torturas y abusos. También se llevaron a cabo experimentos médicos en centros de investigación como el Instituto Semashko, donde los pacientes fueron sometidos a experimentos con rayos X, anestesia y otras drogas. Uno de los experimentos más conocidos fue el experimento Vorkuta, que se llevó a cabo en la prisión de Vorkuta, en el norte de Rusia. Los prisioneros fueron sometidos a todo tipo de torturas, incluyendo la privación de sueño, el hambre, el frío y la tortura física. También se les administraba drogas psicodélicas y se les exponía a radiación. El objetivo del experimento era estudiar los efectos de la tortura en el cuerpo humano. Otro experimento conocido fue el experimento de Kolyma, que se llevó a cabo en la prisión de Kolyma, en el este de Rusia. Los prisioneros fueron sometidos a trabajos forzados en condiciones inhumanas. También fueron sometidos a experimentos médicos, como la inyección de enfermedades infecciosas y el uso de rayos X. El objetivo del experimento era estudiar los efectos del trabajo forzado en el cuerpo humano.
Los experimentos médicos del Instituto Semashko se centraron en el estudio de las enfermedades infecciosas. Los pacientes fueron sometidos a experimentos con rayos X, anestesia y otras drogas. El objetivo del experimento era encontrar nuevos tratamientos para las enfermedades infecciosas. Los experimentos de la Unión Soviética fueron muy controvertidos y han sido objeto de numerosas críticas. Se ha argumentado que los experimentos fueron inhumanos y que los resultados no fueron ciertamente válidos. También se ha argumentado que los experimentos fueron utilizados para justificar la represión política y el control social. Estos experimentos son un ejemplo de los abusos que pueden cometerse cuando la ciencia se utiliza para fines políticos. También son un ejemplo de los peligros de la experimentación humana sin restricciones, como hemos visto en casos anteriores. Número 3. Experimentos con primates. Los experimentos con primates son pruebas realizadas en primates, que incluyen a chimpancés, gorilas, orangutanes, bonobos, macacos y émures. Los experimentos con primates se realizan con fines diversos, como el desarrollo de medicamentos, experimentación de alergias a productos cosméticos, investigación médica, capacitación de cirujanos, investigación sobre la conducta animal. Los experimentos con primates son controvertidos, debido a la gran cantidad de sufrimiento que se le causa a los animales y a las dudas sobre la validez de los resultados obtenidos. Se ha demostrado que los primates tienen una capacidad significativa para sufrir, y muchos estudios han demostrado que los animales en los laboratorios sufren ansiedad, depresión, miedo, estrés y dolor. Los resultados de los experimentos con primates en ocasiones son poco fiables, ya que las diferencias entre los primates y humanos son importantes. Los primates tienen una anatomía y una fisiología muy diferente a la de los humanos, y sus sistemas nerviosos son diferentes. Esto significa que los resultados obtenidos en los primates no pueden necesariamente aplicarse a los humanos. A pesar de las preocupaciones sobre la validez de los resultados y el sufrimiento de los animales, los experimentos con primates siguen siendo comunes en la actualidad. Los grupos de defensa de los animales han hecho campañas para que se prohíban los experimentos con primates, pero hasta el momento no han tenido éxito. Los experimentos con primates pueden tener consecuencias devastadoras para los animales, los cuales pueden sufrir lesiones físicas, psicológicas y emocionales graves. También conducir a la propagación de enfermedades entre los animales y los humanos. Este tipo de experimentos no son necesarios para el desarrollo de medicamentos. Hay otras alternativas éticas y eficaces a esta clase de experimentos, como los ensayos clínicos en humanos, los modelos informáticos y los cultivos celulares. En conclusión, los experimentos con primates son crueles, innecesarios y nada éticos. Los gobiernos y las empresas deben prohibir los experimentos con primates y cualquier otro tipo de animal o ser consciente capaz de sentir dolor y emociones. Número 2. Los experimentos japoneses en Manchuria. Fueron una serie de experimentos médicos inhumanos llevados a cabo en Manchuria por científicos del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en 1937 a 1945. Los experimentos se llevaron a cabo en la ciudad de Pingfang, en Manchuria, y estuvieron dirigidos por el médico Shiroishi. Los experimentos japoneses en Manchuria involucraron la experimentación con seres humanos vivos, incluidos prisioneros de guerra, civiles y voluntarios. Los prisioneros fueron sometidos a una variedad de experimentos que incluyen 1. Inyección de enfermedades infecciosas, como la peste, el cólera y la disentería,
para estudiar la propagación de las enfermedades. 2. Experimentación con armas biológicas, como el anthrax, la viruela y el tifus. 3. Experimentación con armas químicas, como el gas mostaza y el gas sarín. 4. Experimentos con congelación, para estudiar los efectos del frío extremo en el cuerpo humano. 5. Experimentos con deshidratación, para estudiar los efectos de la falta de agua en el cuerpo humano. 6. Experimentos con radiación, para estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano. 7. Experimentos con cirugía, para estudiar los efectos de diversas operaciones en el cuerpo humano. Los experimentos japoneses en Manchuria fueron inhumanos y crueles, y muchos de los prisioneros murieron a causa de los experimentos. Estos experimentos también tuvieron consecuencias duraderas para los sobrevivientes, que sufrieron problemas de salud físicos y psicológicos durante el resto de sus vidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Shiro Ishii y otros científicos japoneses involucrados en los experimentos fueron condenados por crímenes de guerra. Sin embargo, la mayoría de los científicos fueron amnistiados en 1959 y ninguno de ellos fue procesado por crímenes contra la humanidad. Los experimentos japoneses en Manchuria fueron un ejemplo de las atrocidades cometidas por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Los experimentos fueron un crimen contra la humanidad que es importante que nunca se olvide. Número 1. Experimentos con niños. Los niños han sido víctimas de numerosos experimentos atroces, en muchos casos con el pretexto de mejorar la salud o la educación de los niños. Algunos de los experimentos más conocidos incluyen los experimentos de nutrición en Minnesota, los experimentos de radiación en China y los experimentos de electroshock en la Unión Soviética. Los experimentos con niños son un tema polémico que ha generado mucha controversia en las últimas décadas. Por un lado, los experimentos con niños pueden ayudar a avanzar en el conocimiento científico y a desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades. Sin embargo, los niños son especialmente vulnerables a la manipulación y la explotación, y por lo que experimentar en ellos puede tener consecuencias psicológicas duraderas. En el siglo XIX, los experimentos eran relativamente comunes. Los médicos y científicos estaban ansiosos por aprender más sobre el funcionamiento del cuerpo humano, y los niños eran considerados sujetos de investigación ideales, porque eran fáciles de manipular y no podían dar su consentimiento informado. Los experimentos con niños se realizaron en hospitales, escuelas, prisiones, y se utilizaron para estudiar una variedad de temas, desde el desarrollo de vacunas hasta la respuesta al dolor. Muchos de los experimentos que se llevaron a cabo en el siglo XIX fueron inhumanos y crueles. Por ejemplo, los investigadores inyectaban a los niños enfermedades infecciosas, les amputaban miembros y les exponían a condiciones extremas. Los experimentos también fueron utilizados para apoyar las teorías racistas y eugenésicas, y se utilizaron para justificar el asesinato de individuos con discapacidades físicas y mentales. Como vemos, la historia está plagada de experimentos atroces, muchas veces justificados y otras completamente fuera de todo mal genético, que tienen el solo fin de saciar la curiosidad humana. Imagina despertar en un lugar extraño, lleno de utensilios médicos, con máquinas desconocidas a tu alrededor y en una cama de metal frío, sin poder moverte, con cables y sondas pegadas a tu cuerpo, sin saber lo que te espera. Suena aterrador, ¿cierto? Probablemente esto fue el último pensamiento de muchos de los sujetos que fueron víctimas de estos experimentos.